La resistencia a los antibióticos es un problema de salud global que requiere soluciones One Health, ya que no entiende de ámbitos ni fronteras y representa un importante riesgo para la salud de todos. Este fenómeno provoca 700.000 muertes al año en todo el mundo y genera un gasto sanitario adicional en Europa de unos 1.500 millones de euros. Si no se toman medidas urgentes para evitarlo, en 2050 la resistencia podría convertirse en la primera causa de muerte, por delante del cáncer. ¿Cómo actúa España frente a la resistencia? Para afrontar este grave problema de salud pública, España ha sumado a la estrategia global su Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. En marcha desde 2014, siempre de acuerdo con la estrategia internacional y europea, el plan avanza con un objetivo central: frenar el desarrollo y la diseminación de la resistencia bacteriana, impulsando la reducción del consumo de antibióticos. Con esa meta, el plan trabaja en 6 líneas estratégicas comunes para salud humana, salud animal y medio ambiente. La vigilancia del consumo de antibióticos y la resistencia. En hospitales, centros de salud y granjas, para mejorar los sistemas de vigilancia ya en marcha y obtener datos cuyo análisis permita reducir el consumo de antibióticos. El control de la resistencia mediante la implementación de programas de promoción del uso prudente de los antibióticos como los PROA en hospitales, atención primaria y centros de larga estancia, o los programas REDUCE en todos los sectores ganaderos. La prevención de las infecciones bacterianas para disminuir la necesidad de uso de los antibióticos a través del impulso de buenas prácticas de higiene en centros sanitarios y explotaciones ganaderas. La investigación sobre antibióticos y resistencia para mejorar el conocimiento de este problema y apoyar la investigación de nuevos antibióticos y tratamientos alternativos. La formación continuada sobre el uso adecuado de los antibióticos en todas las etapas formativas de los profesionales sanitarios para actualizar sus conocimientos y optimizar la prescripción. La comunicación para la concienciación de todos los colectivos involucrados en esta problemática sobre la importancia del buen uso de los antibióticos, a través de campañas enfocadas en colectivos específicos: pacientes, cuidadores, estudiantes universitarios, niños o ganaderos. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al plan. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, Amparo, para estar aquí con vosotros en el curso de ProACIL. Y vamos a hablar sobre el tratamiento antibiótico empírico en la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Vamos a repasar unos conceptos básicos, el importante papel que juegan las medidas de prevención para evitar el desarrollo de las neumonías asociadas a ventilación mecánica, las dificultades diagnósticas a las que nos enfrentamos en esta entidad y el tratamiento antibiótico empírico basado en la microbiología más frecuente, que también vamos a repasar. En primer lugar, es esencial revisar 2 conceptos básicos antes de abordar el manejo de las infecciones respiratorias relacionadas con la ventilación mecánica, que son las definiciones. ¿Qué son este tipo de neumonías? El primero es el propio concepto de neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es un subtipo de neumonía nosocomial, que seguro que Carlos explicará más adelante a lo largo de la tarde, que se desarrolla en las unidades de cuidados intensivos en pacientes que han recibido soporte respiratorio con ventilación mecánica durante más de 48 horas. Y se incluyen también aquellas que ocurren hasta en las 72 horas posteriores a la extubación o la retirada de la traqueostomía. Es importante que recordemos que la neumonía nosocomial grave que precisa soporte con ventilación mecánica después del inicio de la infección no es una neumonía asociada a ventilación mecánica. Otro concepto no aceptado universalmente, pero sí con mucha frecuencia en nuestro país, es la traqueobronquitis asociada a la ventilación mecánica, que consiste en la presencia de signos de infección respiratoria sin evidencia de nuevos infiltrados radiológicos en un paciente que ha recibido soporte respiratorio con ventilación mecánica durante más de 48 horas.
Es muy importante saber que las infecciones relacionadas con la ventilación mecánica son entidades prevenibles. En este sentido, en nuestro país se encuentran muy implementados los proyectos CERI, que han desarrollado el Ministerio de Sanidad conjuntamente con la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, la SEMICIUC. Uno de estos proyectos es el proyecto Neumonía Cero, que consiste en un conjunto de medidas que, aplicado de forma conjunta, ha demostrado disminuir la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Estas medidas se clasifican en un paquete de medidas básicas que consideran de obligado cumplimiento y una serie de medidas altamente recomendables. Las medidas básicas que se consideran de obligado cumplimiento pues son cosas que se hacen ya en la mayoría de las UCIs, afortunadamente, como el manejo y entrenamiento en el manejo de la vía aérea, la higiene estricta de manos, el control de la presión del neumotaponamiento para que esté con una presión por encima de 20 centímetros de agua, la higiene oral, evitar la posición de decúbito supino a 0 grados para prevenir las aspiraciones, intentar realizar procedimientos e implementar protocolos que disminuyan la necesidad de intubación y su duración y evitar cambios programados en las tubuladuras, humidificadores y tubos orotraqueales. Además de estas medidas que consideramos obligatorias, existen otras medidas específicas que son altamente recomendables, como son las 3 que tenemos aquí: la descontaminación selectiva del tubo digestivo, la aspiración continua de secreciones subglóticas y los antibióticos sistémicos durante la intubación en pacientes con disminución del nivel de conciencia. Si todas estas medidas de prevención fallan, pues es el momento en el que van a ocurrir infecciones relacionadas con la ventilación mecánica, que, como podréis imaginar, suponen un auténtico reto diagnóstico. Y esto se debe a que producen alteraciones muy inespecíficas en nuestros pacientes. En la práctica, habitualmente nos centramos en 3 aspectos para el diagnóstico de sospecha y la confirmación. El primero es el cuadro clínico, el segundo la radiología y finalmente la microbiología. A nivel clínico es común que aparezcan síntomas como fiebre, leucocitosis, secreciones purulentas o hipoxemia. Y podemos utilizar también escalas que agrupan varios síntomas clínicos o parámetros de laboratorio, como la escala CPIS, que nos puede permitir sospechar una neumonía asociada a ventilación mecánica. En el caso de esta escala, con una puntuación igual o superior a 6 puntos. La radiología, por su parte, nos va a permitir diferenciar entre neumonía asociada a ventilación mecánica y traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica, en función de la presencia o no de nuevos infiltrados. Y la microbiología, pues por supuesto, es un criterio diagnóstico, aunque con diferentes puntos de corte en función del tipo de muestra. En esta diapositiva podéis ver criterios diagnósticos que se utilizan habitualmente en la neumonía nosocomial, que estoy seguro que os explicará después Carlos, y que suelen utilizarse también en el contexto de neumonía asociada a ventilación mecánica. En general, incluimos la presencia de nuevos infiltrados o empeoramiento de los existentes en las pruebas radiológicas, un criterio objetivo, que puede ser hipertermia o alteración del recuento leucocitario, y 2 criterios clínicos, entre los que podemos encontrar esputo purulento, tos, disnea o empeoramiento de la oxigenación o mayor requerimiento de oxígeno. Como sabéis, en el paciente crítico existen múltiples causas que pueden dar infiltrados pulmonares en la radiografía y especialmente los que aparecen de forma asimétrica. Algunos ejemplos son la atelectasia, el derrame pleural, el edema pulmonar cardiogénico o el no cardiogénico. Y el gold estándar para el diagnóstico por imagen de estos pacientes sería el TAC. Pero el traslado de estos pacientes que tienen tantas máquinas y necesidad de tantos fármacos a radiología no está exento de riesgos. Por ello utilizamos cada vez más la ecografía pleural y pulmonar, que nos puede aportar información muy valiosa. El signo ecográfico más precoz para sospechar neumonía asociada a ventilación mecánica en un paciente con un cuadro compatible es la presencia de consolidaciones subpleurales, que podéis ver en el panel de 4 imágenes en la esquina inferior derecha.
Son áreas pequeñas, triangulares o redondeadas, hipoecoicas, con bordes mal definidos y que están en contacto con la línea pleural. El proyecto Neumonía Cero propone también unos criterios diagnósticos similares a cualquiera de estos que hemos comentado, aunque con un algoritmo un poquito más complejo. Incluye también la microbiología. El problema de las definiciones que propone este proyecto es que los resultados microbiológicos desafortunadamente no son inmediatos y esto limita su utilización de cara a plantearse un tratamiento empírico. Pues bueno, una vez revisados los conceptos básicos, el papel de la prevención y el reto que supone el diagnóstico, vamos a resumir las opciones de tratamiento antibiótico empírico en la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Las últimas guías publicadas son las guías europeas de 2017 y las americanas de 2016. Su principal limitación para nosotros es que son guías compartidas con la neumonía nosocomial y en la práctica pues existen importantes diferencias entre ambas entidades. Además, desde su publicación pues, se han comercializado nuevos tratamientos antibióticos que seguro que muchos de vosotros ya estáis utilizando y estos no están contemplados en las guías. En este esquema se resumen las recomendaciones de tratamiento antibiótico empírico en la neumonía asociada a ventilación mecánica, de acuerdo con las últimas guías de práctica clínica europeas. El primer paso antes de decidir el tratamiento es evaluar el riesgo de microorganismos multiresistentes y estimar el riesgo de mortalidad que pensamos que tiene el paciente. Antes de continuar desgranando este esquema, vamos a analizar un poco cuál es la microbiología de este tipo de infecciones en nuestro medio. Y para ello vamos a utilizar el informe del ENVIN de 2021, que es el último que tenemos disponible y que refleja los cambios a los que hemos asistido en la microbiología de estas infecciones desde la aparición de la pandemia por coronavirus. El informe ENVIN de 2021 registró más de 20.000 pacientes críticos de ese año, observándose una tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica de casi el 7% del total de pacientes que ingresan en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, si nos centramos en la población en riesgo, es decir, en los pacientes ventilados, esta tasa de incidencia asciende casi al 14%. Los microorganismos más frecuentes continúan siendo los gram-negativos, como ocurría desde hace años, y lo que vamos a hacer ahora es analizar la información que nos proporciona este informe sobre la etiología de las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Como podemos observar, en las neumonías asociadas a ventilación mecánica podemos distinguir dos fases temporales. Una fase precoz, que vamos a considerar como aquellas neumonías que ocurren entre las 48 y 96 horas después de la intubación, y unas neumonías tardías, que ocurren a partir del cuarto día. Los principales microorganismos gram-positivos implicados en las neumonías asociadas a ventilación mecánica precoces van a ser Staphylococcus aureus y neumococo. En los últimos años, desde el inicio de la pandemia, empezamos a tener Staphylococcus aureus resistente a meticilina, cosa que antes no ocurría en las neumonías precoces. Sin embargo, por ahora y afortunadamente, representa menos del 5% del total de neumonías asociadas a ventilación mecánica precoces, por lo que por ahora únicamente podemos recomendar su cobertura empírica en unidades con elevada prevalencia. En cuanto a las neumonías asociadas a ventilación mecánica tardías, los gram positivos son prácticamente los mismos, pero debe tenerse en cuenta que en términos absolutos es más frecuente que nos encontremos con mayor frecuencia Staphylococcus aureus resistente a meticilina y que existe también la posibilidad de que aparezcan enterococos. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir una cobertura empírica frente a gram positivos. En este caso, el SARM también representa menos del 5% del total de los casos, por lo que la recomendación de cobertura empírica continúa limitándose a entornos con alta prevalencia o pacientes con factores de riesgo. Si analizamos ahora los gram negativos,
podemos observar que en las neumonías asociadas a ventilación mecánica precoces, los microorganismos más frecuentemente implicados son Haemophilus y las enterobacterias, de ella siendo la más frecuente la Klebsiella. La Pseudomonas no se encontraba entre los microorganismos más frecuentes antes de la pandemia, pero actualmente vuelve a ser responsable de 1 de cada 10 casos de neumonía asociada a ventilación mecánica aproximadamente, incluso en las precoces, por lo que su cobertura empírica puede resultar aconsejable en este momento. En las neumonías asociadas a ventilación mecánica tardías cambia ligeramente la distribución. En este caso, fijaros que Pseudomonas se convierte en la causa más frecuente, ahora sí, y que es responsable de casi 1 entre cada 5 casos de neumonía asociada a ventilación mecánica. Por tanto, en este tipo de neumonías, la cobertura antimicrobiana frente a Pseudomonas es esencial. A continuación, continuaríamos teniendo las enterobacterias, con Klebsiella, Enterobacter, E. coli o Serratia, y empiezan a aparecer otros microorganismos como las estenotrofomonas. El informe ENVIN nos proporciona mucha información, como podéis ver hasta ahora, y además nos proporciona información muy útil sobre las resistencias de los microorganismos. Por sus implicaciones y su elevada frecuencia, vamos a revisar brevemente las resistencias de Pseudomonas identificadas en estos pacientes. Aunque en este informe no se muestran las nuevas moléculas con potente actividad antiseudomónica, como puedan ser ceftolozano-tazobactam, ceftazidima-avibactam o cefiderocol, este esquema nos permite hacernos una idea de qué principios activos pueden resultar más o menos útiles para un tratamiento empírico. De los fármacos presentados, ahí tenéis señalada la colistina, es el fármaco al que fueron sensibles en una mayor proporción. Sin embargo, precisamente por este motivo, se recomienda no utilizar de forma empírica y reservar para tratamiento dirigido de cepas multiresistentes. El siguiente fármaco que podemos ver es la amikacina, que representa una muy buena opción de tratamiento para las infecciones por Pseudomonas y presenta el mejor perfil de seguridad del grupo de los aminoglucósidos clásicos. Recordad que si la utilizáis es imprescindible monitorizar los niveles y que su actividad antimicrobiana es dependiente de la concentración máxima que se alcanza en plasma respecto a la CMI del microorganismo y que la toxicidad, por otra parte, se relaciona con los niveles Bayer. Esto quiere decir que es preferible su administración en los pacientes críticos en una dosis única diaria y que sea además una dosis elevada. También resulta interesante conocer que con antibióticos como levofloxacino o imipenem, con los que nos podemos sentir cómodos para tratar de cubrir unas pseudomonas, podemos realizar una cobertura subóptima en cerca de la mitad de los casos. Y dentro de los beta-lactámicos, que serían los fármacos con los que generalmente solemos cubrir las pseudomonas, la mejor opción en lo que se refiere a porcentaje de sensibilidad sería meropenem a día de hoy. Aunque hasta el 2019, en que se utilizaban menos las cefalosporinas antes de la pandemia, la mejor opción con una tasa de resistencias en torno al 25% era la ceftazidima. Y finalmente, en cuanto a los hongos, no son causa habitual de neumonía asociada a ventilación mecánica precoz. Como podéis ver ahí, 5 casos entre 700 pacientes. Sin embargo, en un porcentaje muy bajo de casos tardíos se pueden llegar a identificar. Y el más frecuente en este caso son los Aspergillus. Por este motivo, no suele incluirse cobertura antifúngica en los esquemas de tratamiento empírico, pero se puede considerar cubrir Aspergillus en casos seleccionados. Y en cuanto a los pacientes con coronavirus, el Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, la SEMICIU, también ha elaborado varios informes sobre las infecciones en pacientes COVID-19. Aquí tenemos los datos de neumonías asociadas a ventilación mecánica en pacientes COVID-19. Los últimos publicados corresponden a la cuarta ola de principios de 2021 e incluyen en este informe un total de 2.700 pacientes, de los cuales desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica 743. Es decir, que la neumonía asociada a ventilación mecánica es más frecuente en los pacientes COVID que en los pacientes críticos generales.
La incidencia era del 26,8% y la tasa ascendía casi al 40% cuando nos centramos en población en riesgo, es decir, pacientes ventilados. Evidentemente, los pacientes no ventilados no pueden tener neumonía asociada a ventilación mecánica. En cuanto a los microorganismos que causan estas infecciones en pacientes con enfermedad por coronavirus, las neumonías asociadas a ventilación mecánica precoces podemos ver que son muy poco frecuentes. En las tardías, los microorganismos son superponibles a las de los pacientes no COVID, aunque estos microorganismos han cambiado respecto a los que teníamos en la era pre-COVID. Como podéis ver ahí, los gram positivos, pues los estafilococos, el neumococo y algunos enterococos. En cuanto a los gram negativos, igualmente muy baja frecuencia de neumonía asociada a ventilación mecánica precoz. Y la distribución de microorganismos vuelve a ser similar a la de los pacientes no COVID, con predominio de pseudomonas, seguido de enterobacterias y comienzan a aparecer también las estenotrofomonas. En cuanto a las resistencias de las pseudomonas en los pacientes COVID, pues como podéis observar en la tabla, son similares a las de los pacientes no COVID. Menor tasa de resistencias con colistina y amicacina y de entre los betalactámicos el que mejor perfil de sensibilidad tendría sería meropenem. Las infecciones por hongos en los pacientes COVID son un poco más frecuentes, en especial infecciones tardías. Son más frecuentes incluso que las infecciones por SARS, por lo que la cobertura antifúngica empírica podría estar justificada en estos pacientes con enfermedad por coronavirus y neumonía asociada a ventilación mecánica tardía. Y bien, ahora que conocemos la microbiología de las neumonías asociadas a ventilación mecánica, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para presentar microorganismos multiresistentes, que es la otra pata que nos piden las guías que tengamos en cuenta a la hora de elegir el tratamiento empírico. Aunque existen varios modelos predictivos, en las UCIs habitualmente se utiliza el listado de verificación del proyecto Resistencia Cero, otro de los proyectos cero patrocinados por el Ministerio y por la SEMICIUC. La presencia de uno o más de estos factores que tenéis en pantalla sugiere un riesgo elevado de microorganismos multiresistentes y exige un manejo con precauciones de aislamiento de contacto hasta que se descarte su presencia. Estos factores incluyen un ingreso prolongado, la institucionalización, antecedente de colonización por multiresistentes previo, un tratamiento antibiótico superior a una semana en el mes previo, enfermedades que se asocian a elevada tasa de colonización e infección por multiresistentes y pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal ambulatoria. El esquema propuesto en las guías de práctica clínica no aborda de forma clara el concepto de neumonía asociada a ventilación mecánica precoz y tardía. Esto era especialmente interesante antes del coronavirus porque la microbiología era muy distinta. Ahora mismo, como podéis observar en las tablas que os he mostrado, estas diferencias se han ido acortando. Por otra parte, la elevada mortalidad de los pacientes críticos generalmente se debe a situaciones como puedan ser el shock séptico. Y esto es así cuando no se utiliza una terapia antimicrobiana adecuada. Por tanto, en los pacientes con shock séptico es en los que más va a ser necesario cubrir multiresistentes. Por eso, y en base a los datos que se han presentado del ENVIN, que son de hospitales españoles de nuestro medio, vamos a proponer un esquema de tratamiento en el cual vamos a tener en cuenta si la neumonía asociada a ventilación mecánica es precoz o tardía y si el riesgo de multiresistentes o shock séptico es alto o bajo. Así, en pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica precoz, bajo riesgo de multiresistentes y sin shock séptico, las opciones de tratamiento serían una cefalosporina de tercera generación o una quinolona respiratoria. Si la neumonía asociada a ventilación mecánica es tardía, pero seguimos con un bajo riesgo de multiresistentes y sin shock séptico, en este caso ya sería pertinente cubrir pseudomonas y no estaríamos obligados a cubrir SARM por su baja prevalencia, salvo que tengamos una sospecha elevada por los antecedentes del paciente o por estar en una unidad de elevada prevalencia.
El tratamiento de elección en este caso sería un beta-lactámico antiseudomónico y por el perfil que hemos visto de resistencias de pseudomonas en nuestro medio sería de elección meropenem en perfusión extendida para optimizar sus parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. En unidades con elevada prevalencia de pseudomonas aeruginosa multiresistentes se podría añadir un segundo fármaco antiseudomónico durante 3 a 5 días, con la idea de desescalar una vez que tengamos los resultados microbiológicos. En este caso, y en pacientes que no estén en shock séptico, se podría utilizar como segundo fármaco ciprofloxacino. En pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica precoz, pero con alto riesgo de multiresistentes o en situación de shock séptico, vuelve a ser necesario cubrir pseudomonas por su elevada prevalencia y, nuevamente, no es imprescindible cubrir SARM. En la neumonía asociada a ventilación mecánica precoz, es menos frecuente que la pseudomonas sea multiresistente, por lo que se podría optar por monoterapia con un beta-lactámico antipseudomónico. Y nuevamente de elección sería meropenem en perfusión extendida. Finalmente, en pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica tardía y con alto riesgo de multiresistentes o en situación de shock séptico, que es el escenario muchas veces más común en las UCIs, sería necesario cubrir pseudomonas multiresistente y SARM. La cobertura de pseudomonas se va a realizar con dos fármacos. El primero, un beta-lactámico antiseudomónico y un segundo fármaco de otra familia. El beta-lactámico de elección, en este caso, va a depender de las características de nuestro paciente. De forma que, si tenemos una colonización previa conocida por pseudomonas multiresistente, el beta-lactámico de elección sería ceftalozano-tazobactam, que es el fármaco con mayor potencia antipseudomónica que tenemos disponible. En caso de no tenerlo o de pseudomonas multiresistente y colonización por enterobacterias también multiresistentes, sería de elección ceftazidima avibactam. Y en caso de que no tengamos información sobre colonizaciones previas o no tengamos una sospecha particularmente mayor de pseudomonas, el fármaco de elección volvería a ser meropenem en perfusión extendida. En cuanto al segundo fármaco antipseudomónico de elección, vamos a optar por amikacina. Como hemos dicho, vamos a reservar colistina para tratamiento dirigido y de última línea. Como ya hemos revisado antes, el parámetro de farmacocinética farmacodinámica que se relaciona con la eficacia de la amikacina es la concentración máxima sobre la CMI, y por este motivo es importante recordar que en el paciente crítico son necesarias dosis de carga elevadas, de 30 miligramos por kilo, y posteriormente se debe realizar ajustes para unos niveles máximos entre 40 y 60 y una concentración mínima por debajo de 1. El ciprofloxacino, como ya hemos comentado en los pacientes sin shock séptico, es una alternativa siempre que no haya este shock séptico, y esto es porque es un fármaco que es especialmente capaz de inducir resistencias, y la colistina la reservaríamos para última línea, preferentemente en tratamiento dirigido. Recordad que en pacientes críticos la dosis de carga de colistina es de 9 millones de unidades y sería seguida de 4,5 millones de unidades cada 12 horas. Y por último, tendríamos que cubrir SARM. Para cubrir SARM de elección en las infecciones pulmonares, el tratamiento sería linezolid. Alternativamente, se podría utilizar ceftarolina, que es un excelente fármaco anti-SARM, aunque con una indicación fuera de ficha técnica. Está aprobado únicamente para neumonía comunitaria. Y en caso de considerarse el uso de vancomicina, es importante también tener en cuenta que se deben utilizar dosis de carga elevadas, de 30 miligramos kilo, y se debe ajustar según niveles terapéuticos. Sin embargo, su uso es desaconsejable porque se ha descrito mayor mortalidad en pacientes en los que no se alcanzan niveles óptimos en 24-48 horas, lo cual ocurre con bastante frecuencia. En cuanto a la duración del tratamiento, las guías recomiendan ciclos cortos, de 7 a 8 días, incluso en pacientes con infecciones por gram negativos no fermentadores como pseudomonas, en microorganismos como puede ser Acinetobacter o como puede ser SARM. Únicamente hay que tener en cuenta que hay algunas situaciones que pueden exigir unas duraciones más prolongadas del tratamiento.
Algunos ejemplos de ello pues, serían situaciones en las cuales pues, el paciente no ha recibido un tratamiento empírico adecuado. Situaciones en las que aparecen complicaciones como el empiema, el absceso pulmonar, la cavitación o la neumonía necrotizante. Pacientes con inmunodeficiencias o trasplantados. Pacientes con microorganismos con elevada tasa de resistencia antibiótica, como algunas pseudomonas especialmente resistentes, o enterobacterias o acinetobacter. Y en algunos casos en los que, por la situación clínica del paciente, perfil de efectos secundarios, alergias, etcétera, hayamos tenido que utilizar antibióticos de segunda línea. Esta tendencia a ciclos antibióticos más cortos se ha trasladado incluso a las recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign de 2021, en donde se propone un amplio listado de ensayos clínicos que comparan duraciones de tratamientos cortas contra largas sin encontrar diferencias en términos de supervivencia. Para finalizar, es esencial recordar la enorme importancia de optimizar el tratamiento antimicrobiano en todas las etapas de prescripción, incluso desde el momento previo al inicio del tratamiento. Recordar registrar siempre la indicación, la duración inicial prevista del tratamiento antibiótico en la historia clínica, porque esto va a ayudar mucho a que podamos hacer un uso racional del antibiótico, y además debemos reevaluar diariamente la necesidad del tratamiento antimicrobiano, ajustando a los resultados de microbiología y considerando la transición a vía oral cuando sea posible. Y esto es posible muchas veces incluso en pacientes críticos. Aquí tenéis en esta infografía en la pantalla un esquema que utilizamos nosotros en nuestro centro para tratar de optimizar los tratamientos antibióticos teniendo todo esto en cuenta. Y como conclusiones, algunos mensajes que sería importante destacar es el concepto de neumonía asociada a ventilación mecánica, que recuerdo que es una infección que ocurre en pacientes que han recibido ventilación mecánica más de 48 horas y hasta en las 72 horas posteriores a la extubación o retirada de traqueostomía, que las infecciones relacionadas con la ventilación mecánica son prevenibles y por esto es fundamental implementar medidas para que no aparezcan, como los paquetes de medidas de neumonía cero, que la neumonía asociada a ventilación mecánica supone un auténtico reto diagnóstico porque produce alteraciones muy inespecíficas y que en la práctica nos tenemos que basar en algo que va a ser en la clínica, la radiología y la microbiología, que las guías de práctica clínica recomiendan ajustar el tratamiento en función del riesgo de multiresistentes y para eso podemos utilizar el listado de verificación de resistencia cero y también la gravedad, que la podemos establecer en base a la presencia o no de shock séptico, y que en la neumonía asociada a la ventilación mecánica se debe considerar además el tiempo de evolución, dadas las diferencias microbiológicas existentes entre las formas precoces, las que son de menos de 4 días, y las tardías, que aunque se han visto acortadas después de la pandemia, es previsible que a medida que nos vayamos distanciando de esta situación excepcional, vuelvan hacia la microbiología que teníamos previamente. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en ponerla en el chat o en abrir los micrófonos y Amparo os dará paso para que podamos discutir sobre ellas. Bueno, David, muchas gracias. Podéis ir, como ha dicho David, escribiendo las preguntas si tenéis alguna pregunta que hacer en el chat. Y bueno, yo quería comentarte, a ver, algunas cosas. Una de las cosas es lo de las pseudomonas. Ahora que te oigo a ti, que es cierto que a veces nos encerramos en nuestros hospitales y no compartimos las cosas, pero a nosotros nos ha llamado mucho la atención, no solo en la UCI, sino que empezamos a tener pseudomonas que no teníamos. O sea, no éramos hospitales, y yo creo que lo habíamos comentado ya alguna vez, especial, o sea, no teníamos una flora especial de pseudomonas, flora y fauna. O sea, que teníamos más erratias, klebsielas, o sea, otro tipo. Y por lo menos ahora, por ejemplo, en el Hospital de Salamanca empezamos a tener pseudomonas que antes no teníamos. Y he visto ahí que en el ENVIN ha crecido en todos sitios, ¿no? ¿Esto también lo estáis experimentando vosotros, David? Pues sí, la verdad que sí, Amparo. Nosotros durante la pandemia, me imagino que como en muchos otros hospitales, se inició una tendencia en la cual, pues, bueno, pues no había
no había una solución al tema del coronavirus y se empezaron a prescribir antibióticos durante un periodo pues quizá muy prolongado de tiempo. Esto, en mi opinión, pues creo que ha podido ser uno de los factores detonantes para que la microbiología de este tipo de infecciones asociadas a ventilación mecánica haya cambiado tanto. Cuando estuve retocando un poquito las diapositivas de esta segunda edición del curso y comparaba con los datos de 2019, que son los últimos que había presentado en la edición anterior, las pseudomonas prácticamente antes eran responsables de 1 de cada 5 neumonías asociadas a ventilación mecánica tardías. En las precoces prácticamente ni aparecían siquiera. Y ahora aparecen desde precoz a tardía y han aumentado también su prevalencia. En cuanto a los mecanismos de resistencia, también estamos viendo lo mismo. En las UCIs, pues vamos viendo eso, pues cada vez más resistencias a cefalosporinas de cuarta generación, a carbapenémicos, y nos vamos viendo obligados a utilizar pues estas nuevas moléculas que comentaba, ceftolozano tazobactam, ceftazidimabibactam. En fin, al final posiblemente si consiguiéramos utilizar un poco mejor los antibióticos, quizá podamos volver a la situación que teníamos antes de la pandemia, pero ahora mismo es verdad que de forma empírica nos vemos obligados muchas veces a utilizar este tipo de moléculas que no sería lo deseable. Sí, es algo, a nosotros también eso nos ha llamado la atención y sobre todo las resistencias que están teniendo también las pseudomonas con las BIN, que antes tampoco teníamos, ya lo comenté el otro día. Yo no sé si, Carlos, vosotros también notáis que hay más aumento de pseudomonas, digo porque así ya hacemos un poco de foro y comentamos. Sí, pseudomonas se ve cada día más, ¿no? Y cada vez con más resistencias a distintos grupos antibióticos, ¿no? Entonces sí que estamos en algún paciente que ya empezamos a tener problemas a la hora de decidir cuál es el mejor tratamiento antibiótico. Bueno. Y bueno, sí. Bueno, pues esperemos que nos vuelva otra vez a ir cambiando un poco la microbiología y lo que tú dices, David, que disminuyendo la presión volvamos otra vez a la microbiología de antes. Nos hacen una pregunta en el chat, dice, paciente con bronquiectasia colonizada por pseudomonas, que tiene neumonía por pseudomonas multiresistentes, ¿qué tratamiento aconsejaría? Ceftolozano tazobactam más amica o colistina más amica. Bueno, la ventaja que tendríamos en un paciente de ese tipo es que si está colonizado probablemente ya tenemos el antibiograma, entonces eso nos puede ayudar mucho a decidir cuál va a ser la mejor opción. Si fuera sensible a todas las opciones que se proponen ahí, el fármaco que parece ahora mismo que tiene más potencia antipseudomónica es ceftolozano tazobactam, a dosis elevadas, en perfusión extendida, y en combinación, pues en función un poquito del perfil de paciente, pues probablemente yo lo combinaría primero con amicacina si es sensible para reservar la colistina para una última línea. Además, podría beneficiarse ese paciente seguramente de administración de fármacos nebulizados, que también pueden ser una ayuda y en especial en estos pacientes, que es en los que parece que más claro está que puedan ser útiles. Te preguntan que cuántos días de tratamiento. Depende, en general se suelen recomendar 7-8 días de tratamiento, salvo situaciones excepcionales como la que se propone, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, con bronquiectasias, probablemente esté indicado un tratamiento más largo, porque ya son pacientes que tienen multiresistentes y que tienen fibrosis quística, que entran dentro muchas veces de los que se consideran pacientes en los que tienes un elevado riesgo de tener fracaso terapéutico. Una duración exacta, pues me resulta muy difícil decirlo. Probablemente el tratamiento debería ser más largo de 7-8 días y debería irse guiando por la clínica, por cómo va evolucionando el paciente. Nosotros utilizamos en muchas ocasiones, cuando el paciente está séptico, la procalcitonina más como guía para plantear el momento ideal de la desescalada, que lo solemos empezar a plantearlo a partir de un punto de corte en el que tenemos un 20%, por debajo de un 20% del valor máximo de la procalcitonina que hayamos conseguido medir. Dice, apunta Carolina, pues eso, que también la opción que tú has dado, ya que además la nefrotoxicidad combinada de colistina y amicacina, pues no es lo deseable, claro. Probablemente ceftolozano tazobactam en monoterapia sería suficiente, ¿no? Para este paciente, salvo que esté en shock o grave, ¿no? No haría falta ni siquiera combinar, ¿no?
como mucho añadir eso, nebulización por el que es una neumonía, ¿no? Claro, sí, Solo con una yo monoterapia sería suficiente. efectivamente, vamos, totalmente de acuerdo, Carlos. Yo he dado por supuesto que el paciente estaba en shock séptico, pero por a lo que me dedico yo, pero Lo que te lleva, efectivamente, claro. si el Claro. paciente está en Si la le planta, tienes tú. probablemente con monoterapia sea suficiente. Sí, 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 sí. Que una cosa, David, que has apuntado antes que quería también un poco destacar es el tratamiento con ceftarolina, que has dicho. La ceftarolina ahora mismo no está financiada por el Sistema Nacional de Salud para ninguna indicación que no sea piel y partes blandas. Entonces, se complica mucho si quieres ponerlo fuera de guía, porque es que no está financiada, o sea que no podemos ponerla. Pero esto no ha cambiado, esto ha sido así desde el principio. Yo Sí, 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 creo, sí, sí, según no, me no. dijeron el otro día, ¿no? No, esto es Vale. desde el inicio de cuando se aprobó ceftarolina, solo se aprueba su financiación en infección de piel y partes blandas. Pero Vale. todo el mundo, no es que se haya utilizado mucho, pero todo el mundo lo hemos utilizado fuera de indicación. Y ahora Pues no a sé por nosotros no qué. nos han dejado. Pues, Claro, yo creo que depende un poco de la farmacia del hospital y un poco la política que se siga. En general, nosotros, si consideramos que no tenemos otra opción, pues por Claro. un problema de mielotoxicidad del linezolid, alergia a vancomicina o insuficiencia renal que no haya manera de controlar ni siquiera con niveles, nosotros sí que nos lo hemos llegado a plantear y sí que evidentemente no lo utilizamos como primera línea, pero sí que es un arma que hemos Probablemente utilizado en bacteriemia o en endocarditis, no en infección de piel y partes blandas, ¿no? Que es donde, En endocarditis también lo hemos utilizado con es donde nos lo hemos dapivirina. planteado todos. Sí, sí, pues ahí está fuera de financiación, pero desde el principio, ¿eh? Sí. Pues a nosotros la farmacia nos dijo que había habido un cambio en los últimos meses. Nos lo estuvo explicando la farmacéutica, que primero se dice que puedes utilizarlo en otra indicación que no sea la que está, como un uso no compasivo, sino como un uso fuera de guía, pero lo puedes pagar. Pero una vez pasa algo que hay en el ministerio que no los explicaré bien, pero que si hay algún farmacéutico nos lo diga, que algo que es en el ministerio que se evalúa ese fármaco, una vez pasa ese tipo de comisión y se deja no financiado, no lo puedes poner en el Sistema Nacional de Salud para otras indicaciones, porque no lo pagan. Sí, pero No lo puedes ni siquiera pedir como uso fuera de guía, como cualquier otro fármaco. O sea, te quiere decir que tú, por ejemplo, la albavacina la puedes pedir con otro uso. Sí. Y te lo Sí, pero vamos, que pagan. esto, Pero este no. Sí, pero esto es desde Desde el principio. desde el principio. Nosotros personalmente no hemos tenido ese tipo de problemas. Es Nosotros hasta verdad que ahora no, pero nos ha pasado lo mismo. siempre justificamos cuando queremos utilizar un fármaco fuera de guía, fuera de indicación, pero generalmente tienen la indicación en la ficha técnica de la EMA y no suele haber problema. Y argumentamos que no hay otras opciones terapéuticas. De momento nosotros no hemos tenido problemas ni con ceftarolina ni con cefiderocol. No hemos tenido así ningún problema, pero tampoco es que lo utilicemos todos los días. Claro, Bueno, tampoco es. lo preguntaremos de todas formas para decirlo de forma segura. Yo, vamos, fijo desde 2019 creo que sí, que es cuando tiene el IPT, o sea que seguro. Muy bien. Muy bien, David, pues nada, muchas gracias y... Gracias a vosotros.